Muy buenos días, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por alentarnos a estar contigo. Gracias por invitarnos a tener estos tiempos contigo. Gracias, Señor, por darnos el Espíritu que nos permite entender la palabra leída y entenderla desde el Espíritu, no de nuestra carne. Porque no es que no podamos entender nada de nuestra carne, pero de entenderla, asimilarla en todo el sentido, obviamente nunca vamos a poder entender la palabra con la misma propiedad que si el Espíritu Santo que nos enseña, nos hace sensible, nos da sabiduría, interviene. Si el Espíritu Santo interviene, tu Espíritu Santo que estás en nosotros, todos los que hemos creído en Cristo y que hemos recibido el precioso don del Espíritu Santo, la palabra será mucho más fructífera, será bien comprendida. Y no solo será bien comprendida, sino que tú también pones el ánimo, tú pones la voluntad. Porque a veces el problema de comprender algo es cuando lo comprendemos algo, pero también comprendemos que no podemos cumplirlo y eso nos puede llevar a la frustración. Pero resulta que tú no das mandatos sin capacitarnos para eso. No hay mandato tuyo que tú no nos hagas competentes. Ahora, todo mandato tuyo puede poner en evidencia que nuestra carne no puede cumplir, es cierto. Los mandatos del Espíritu, los mandatos de Dios, son imposibles, o en el menor de los casos, difíciles, bastante cansones para la carne, para nuestra naturaleza primera, la naturaleza de Adán. Pero en el Espíritu son posibles. Es más, no solo son posibles, son anhelados estos mandatos, porque tú nos entusiasmas, nos da esa naturaleza donde anhelamos cumplir tu voluntad. Señor, gracias por eso, porque tú nos enseñas y nos haces competentes para poder vivir lo enseñado por ti. Hoy estamos delante de ti necesitados, por supuesto, humildes, reconociendo que necesitamos de ti y esperanzados por lo que nos vas a enseñar para hoy y para el resto de nuestras vidas. Aquí estamos, Señor. Te agradecemos por tu presencia, tu enseñanza y por toda la fuerza, el de nuevo que pones en nosotros para vivir conforme a tu voluntad. Bendecimos este tiempo por tanto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias a todos por estar aquí y meditemos a una pregunta que es que debe ser muy alentadora para nosotros. ¿Cómo vivir con sabiduría siempre? Y hago énfasis en el siempre, porque yo sé que es muy probable que usted haya dicho, no, ha habido momentos en que yo he sabido hacer las cosas y me ha ido bien cuando he sabido hacer las cosas con propiedad, cuando he hecho las cosas con sabiduría. Pero también a veces está la frustración, pero ¿por qué no siempre puedo ser así? Porque son como chispazos o chiripazos, porque son momentos fugaces. Ahí se fue la sabiduría y después volví a equivocarme. El Señor nos dice cómo. ¿Cómo no vivir de chispazo, chiripazo o de cosas fugaces? Y eso lo vamos a encontrar en Proverbios capítulo 2. Vamos a sentarnos hoy en el libro Proverbios capítulo 2, allí. Y para iniciar Proverbios capítulo 2, vamos a ver cómo el Señor nos promete esta sabiduría y cómo esto nos tiene que alentar. ¿Cómo así? Miren, vamos aquí a Proverbios capítulo 2, a los versículos del 6 al 8. Me parece muy apropiado. Miren esto y miren si no es alentador, si tenemos sentido práctico, sentido común, sobre todo desarrollado por el Espíritu de Dios, para nosotros tiene que ser esto completamente alentador. Dice Proverbios 2 del versículo 6 lo siguiente. A ver, bueno, es que estaba buscando algo aquí. No lo encontré. Bueno, Proverbios 2 del versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su conocimiento y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Miren esto, Dios da sabiduría, aquí lo acaba de decir, de su boca
Y su palabra viene el conocimiento y la inteligencia. El Espíritu Santo habla, todavía habla. Y la palabra es lo que él ha dicho, escrita, registrada ya en letras, ¿no? Entonces, él provee además de sana sabiduría. ¿A quienes? A los rectos, a los que caminan rectamente. Es escudo. No solamente da sabiduría, sino que protege. Y es el que guarda la vereda del juicio y preserva el camino de sus santos. O sea, preserva, guarda, enseña, corrige, preserva. O sea, yo creo que dice preserva 2 veces. Bueno, no, preserva, pues, ahí enfatizamos en que preserva. ¿Cómo no vamos a querer caminar con sabiduría? ¿Y por qué es legítimo que digamos, ay, por qué solamente tengo un chispazo de sabiduría, pero después lo hice bien y al rato fallé? Pues resulta que desde el versículo 1 de Proverbios capítulo 2, él nos va a decir, el Señor nos va a decir cómo tener una sabiduría que permanezca, que no falle. Si yo cumplo estos planes, todo el día puedo caminar en sabiduría. Alentador, ¿verdad? Bueno, esto véanlo como un regalo de parte de Dios que nos ama. Dios nos ama tanto que nos dice cómo vivir siempre dando en el clavo. Dice así, desde el versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata le buscares y a la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Obviamente, si entendemos el temor de Dios, reverentemente, el honrar a Dios y hallo el conocimiento, entonces voy a estar bien. Si entiendo, si tengo el conocimiento, sobre todo partiendo del hecho que Él da la sabiduría que nos preserva, entonces vamos a estar bien. Pero si ustedes notan aquí, hay una serie de acciones. Acciones. ¿Y por qué acciones? Porque hay una serie de verbos y los verbos son acciones. Así como tomar agua, tomar, ¿no? Comer, caminar, arreglarse, desarreglar, o sea, hay acciones. Y vamos a ver cuáles son estas acciones que continuamente tengo que hacer para que a mí me vaya bien, para tener una sabiduría sostenida. Dice primero recibir, pero en ese sentido recibir, ¿qué significa? Recibir, yo puedo recibir algo y ya, pues, o sea, ¿cuántas veces a mí me han dado una volante en la calle, por ejemplo, no? Me dan una volante en la calle, ¿eso quiere decir que yo me comprometo a vivir conforme a lo que dice la volante? No, no es recibir solamente que yo tomo y dale, pues, o sea, no, normal. Vamos, ya recibí la información. Es recibir guardándola. Porque aquí hay algo que está clave. En este primer versículo hay dos versículos, hay dos palabras, hay dos verbos que están perfectamente alineados. Yo recibo y lo guardo. La volante normalmente no dura mucho. A veces se queda en el primer tinaco que uno tiene. La recibo, pero no la quiero guardar. Aquí es, yo recibo para guardar, no para archivar, para guardar. ¿Qué quiere decir el Señor? Él me da una palabra y yo la guardo poniéndola por obra. ¿Cuánta palabra yo estoy recibiendo y poniendo por obra? ¿Cuánta palabra yo recibo y entra en mi repertorio de pensamientos que me llevan a acciones? Cuando yo recibo, por ejemplo, bendice a los que te maldicen, recibo esa palabra y la pongo por obra. Es más, recibo esa palabra quitando la que decía lo contrario, porque eso es también, recibo la palabra, eso es lo correcto, recibo la palabra de Dios y busco, ¿qué pensaba yo al respecto antes? Y esto es interesante. ¿Qué pensaba yo antes de recibir esta palabra? ¿O qué estoy pensando en este momento? Porque me entero que yo tengo que bendecir a quienes me maldicen. Ah, el Señor dice, bendice a los que te maldicen. Resulta que yo cuando alguien me maldice y me insulta y me condena con sus palabras, yo le respondo igual. Ah, cancelo eso.
quito de mi repertorio de pensamientos que me llevan a acciones el maldecir a quienes me maldicen. Ya nunca más voy a maldecir a quienes me maldicen y ahora, de ahora en adelante voy a bendecir a quienes me maldicen. Antes alguien me ultrajaba y me perseguía y yo buscaba cómo vengarme, pero entiendo que el Señor dice, mía es la venganza, ya no me corresponde a mí, el Señor dará cuenta. Pero entonces, ¿qué hago? Ora por quienes te ultrajan y persiguen. No es que yo antes no oraba por ellos, no, pero el Señor dice, no, 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 espera, no. Antes tú no orabas por ellos y no los bendecías, ahora lo vas a hacer. Eso es recibir la palabra y guardarla como nuevo estatuto en mi vida. El Señor viene a cambiar toda la constitución carnal de mi vida y comienza, quita ese artículo sobre el trato al enemigo. No, bueno, por ejemplo, vamos a poner el hombre que sale por ahí a ver qué mujer la escanea, ¿no? Con los ojos y desearla en su corazón. Y un día se da cuenta que debe tratarla con dignidad, no deseando la mujer ni los bienes del prójimo. Entonces ya yo tengo que mirarla con santidad. Está bien, antes iba, es más, quería ir a la playa no tanto por las olas y la arena, sino para ver mujeres. Ya no puedo ir con esa voluntad. Y si me toca ir, tengo que hacerlo con santidad. Quito esa palabra de mi carne y ya no más. Antes era viernes y el cuerpo lo sabía y el cuerpo sabía que debía embriagarse, pero no, porque sé que el Señor dice en Efesios 5, por ejemplo, que no embriaguéis con vino. Entonces cancelo de que los viernes son de embriaguez y más bien me guardo en el Señor y comienzo a vivir sin embriagar. Eso es recibir la palabra y guardarla dentro de uno. Ahora, eso nos lleva también a otras acciones, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinares tu corazón a la prudencia. Y aquí me llama mucho la atención inclinar. ¿Qué es inclinar tu corazón a la prudencia? Del corazón mana la vida, de lo que sale de mi corazón mana la vida. Pues me llamó mucho la atención que el término para inclinarse es natá y significa así literalmente acostarse, o sea, ante la palabra yo me rindo. Adherirse, o sea, ante la prudencia mostrada por Dios, yo me adhiero, me sumo, me aparto, dejo, dejo de hacer lo que antes hacía y me entrego a eso. Y a veces el problema es que nosotros o sea, todavía nuestra vía naturaleza compite con la prudente palabra de Dios. Sí, yo sé que eso está bien, pero en mi caso no necesariamente. Cuando yo escucho la palabra de Dios, tengo que inclinarme ante ella. Señor, usted tiene toda la razón. Yo creía tener la razón y a veces me parece todavía que tengo la razón, pero si lo que tú dices es completamente contrario a lo que yo digo que está bien, eso se cancela. Ya no vivo conforme a mi parecer. Y aquí hay algo muy importante. Versículo 3. Si clamares a la inteligencia, el clamor es esa petición apasionada. Si yo clamo a la inteligencia, y ahí es donde yo también dejo que la palabra llegue a mí o yo la busco, porque yo para clamar también estoy mostrando una gran necesidad. Quiero conocer la palabra de Dios. Quiero conocerla, quiero vivirla, quiero conforme a esa palabra de Dios caminar. Y ahí vuelvo y repito, estoy clamando, y es más, el término clamar me lleva a mí a la versión original. En hebreo antiguo, clamar es, el término es kará, ¿no? Y significa llamar por nombre. O sea, llamar, solicitar, Señor, te pido, te ruego. Se llama, es más, también significa encontrarse. Es un encuentro. Yo clamo para encontrarme con la sabiduría. Es convocar a la sabiduría. Por favor, te convoco a que determines en mi vida qué yo debo hacer. Entonces es una pasión, una necesidad,
una confesión. El clamor también confiesa, yo necesito de ti. Entonces la sabiduría se tiene que encontrar conmigo, Dios tiene que corretearme para encontrarse conmigo, o yo estoy apasionado por la voluntad de Dios. Si clamara la inteligencia, estoy clamando esa inteligencia que el Señor me dé y a la prudencia dieres tu voz. Es más, me llama mucho la atención este mismo versículo, cómo se explica en Dios habla hoy. Estoy chequeando el tiempo, sí, estamos bien. En la versión Dios habla hoy, dice, pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Me gusta mucho esta traducción también. Pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. A veces nosotros, ¿qué clamamos? Señor, dame el trabajo. Más bien, dame la inteligencia para poder, dame la sabiduría, dame el de no, dame el perfil para ser el mejor trabajador. Señor, dame esposa, dice el caballero. Más bien, Señor, dame el perfil, la sabiduría, la prudencia, la santidad. Dame lo que yo necesito, que es ser más similar a ti. Dame sabiduría, o insisto, inteligencia, prudencia para ser. A veces clamamos mucho para recibir, pero no para ser. Este es un secreto muy bonito. No pedir tanto para recibir, sino para ser apropiado para recibir. O sea, no es que me estoy negando a recibir, más bien estoy clamando para ser apto. Recuerden que el Señor esto también lo trata en Mateo 6:33, cuando dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Más bien a veces nosotros, Señor, buscad las añadiduras, le decimos, Señor, búscame las añadiduras, dame las añadiduras, y después yo estaré en tu reino. Es más, hasta he escuchado personas que dicen, mira, respóndeme, Señor, y después yo camino contigo. Más bien, yo camino contigo y en el momento que tú quieras, aprendiendo a ser cada día más sabio, más prudente, más santo, yo voy a agradecer y voy a retener lo que tú añades a mi vida. Así que clamemos más por recibir de Dios un nuevo perfil, más que las cosas rabiandas, por capacitarnos espiritualmente para ser más como el Señor. Y ahí vamos alcanzando la sabiduría del Señor. Versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Para entender el temor de Dios y hallar el conocimiento, hay varias acciones. Recibir la palabra, pero no desechándola. No es la volante que me entregan en la salida de la estación del metro. Yo la recibo y la guardo para ponerla en práctica, estando atento a la palabra de Dios. Y también, cuando escucho la palabra de Dios, y esto es fundamental, recuerden, mire, cuando yo escucho la palabra de Dios, debo estar atento a ella, porque al mismo tiempo que el Señor me habla, y esto yo creo que lo hemos experimentado todos, nuestra carne también. ¿Quién no ha escuchado su propia carne cuando el Señor le habla por medio de por lo menos la palabra que usted está leyendo o del pastor que predica algo? Y hay una voz dentro de mí y dije, bueno, pero en mi caso yo no sé si se puede. Yo no creo que yo pueda. O es que eso no siempre es así. Ve que nuestra carne siempre está hablando. Nosotros no necesitamos tener a alguien al lado que diga, eso no es así, ¿eh?". Aunque a veces pasa. Cuando nuestro propio corazón se resiste, nuestra vieja naturaleza. Y entonces ahí es donde yo tengo que atender a la palabra de Dios. Escucho, es más, si escucho esa voz, la anulo, la voz de mi propia carne. No, no, yo no puedo perdonar. Perdona 70 veces 7. ¿Por qué? Hay más, hasta el por qué es la voz de nuestra carne. Mas el Señor dice, estemos atentos a su sabiduría, a su palabra siempre. A eso debemos prestar atención para que nos vaya bien, para que entonces entendamos el temor de Dios y hallemos el conocimiento de Él como persona. Y entonces me inclino humildemente al Señor y digo, Señor, siempre usted tiene razón. Qué bueno cuando tal vez antes de yo conocerlo, ya yo tenía algunos pensamientos, porque puede ser que sí ocurre algo muy bonito, que cuando yo conozco la palabra de Dios,
Ya el Señor había puesto eso en mi corazón y sí, sí es verdad. Por menos alguien que diga, es verdad, yo no puedo. El Señor dice, no, no levantará falso testimonio. Es verdad, yo nunca he creído que la mentira esté bien. Perfecto. Yo no niego que tal vez hay mandatos que desde antes estábamos practicando, de ser generosos, de brindar el pan hasta el enemigo. Perfecto. Entonces eso es una confirmación, sigue así. Pero si la palabra de Dios va contra algo de nuestra carne, siempre la carne está equivocada. Pongamos esto como principio. Dios siempre tiene razón. A veces puede ser que yo ya coincidía con Él, muchas veces no. Y ahí entonces yo entenderé el temor de Dios y hallaré el conocimiento y se van a dar estas promesas que Él dijo y que estuvimos leyendo al principio. Entonces el Señor nos proveerá, será escudo para nosotros, guardará nuestras veredas y preservará nuestro camino y siempre seremos acertados. Examinemos los verbos, las acciones que están desde el versículo 1 al 5, al 4 sobre todo, porque al 5 ya comienza a hablar las consecuencias de que voy a entender. Recibo, guardo, me inclino ante el Señor, clamo al Señor, Señor, en vez de clamar tanto, dame, dame, dame cosas bonitas. Es más, dame la sabiduría que embellece mi andar. Y a la prudencia, a esa prudencia le doy crédito y la hago parte de mi vida. Busco la palabra de Dios más que a la plata y la escudriño como a tesoros, la reviso, la examino. Si estamos así, vamos bien, vamos muy bien. Yo les invito entonces a que, es más, lean todo Proverbios 2. De hecho, creo que sería muy bueno seguir. Hay mucho más tesoro en Proverbios 2. Mañana vamos a seguir examinando. Mañana vamos a desarrollar un poquito más esto, porque quiero que la lección quede como muy clara. Las enseñanzas vamos a extraerlas bien. Yo creo que sí. Mañana vamos a ver otras consecuencias de caminar con sabiduría. Vamos a orar entonces. Señor, muchas gracias por esta palabra. De verdad, muchísimas gracias. Tú quieres que nosotros caminemos sabiamente todo el tiempo. La confirmación de que tú quieres que caminemos sabiamente todo el tiempo es que tú nos has dado espíritu de sabiduría. Y lo que tú nos das es para que dé fruto en todo momento. Más porque el fruto nos va a llevar a vivir una vida llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nos va a dar una vida que va a ser bendición no solo para nosotros, sino para los demás. Y que te va a glorificar a ti. Señor, muchas gracias por esta instrucción de hoy. Perdónanos porque nosotros teniendo acceso al Espíritu que nos da la sabiduría para todo momento, tenemos una sabiduría a veces a flashazos, chispazos, chiripazos, como fugaz, como que ahí está y a veces no. Pero caminando conforme a esta palabra, siguiendo cada instrucción de Proverbios 2, podemos tener una sabiduría sostenible, sustentable, renovable, o sea, todos esos conceptos que son fundamentales para seguir adelante. Señor, gracias por esa palabra que bendecimos hoy en nombre de Jesús. Amén.